Embajador Guelar, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Recién estaba escuchando, una vergüenza, la verdad. No, es una gente absolutamente increíble, no tienen el mínimo pudor, ni siquiera tienen en cuenta que hoy hay registro en video o de audio por todos lados y que las huellas que van dejando quedan impresas de manera indeleble, ¿no? Es No increíble, hay duda. increíble. Embajador, ayer había, sobre todo en Twitter, una gran polémica con respecto del manoseo al que sometió nuestro presidente al rey de España. Y muchos lo atribuían a que era una imprudencia por el tema del COVID y todo lo demás. ¿Nadie le explica las cuestiones de protocolo a este presidente en la Cancillería Argentina? Bueno, yo creo que hay una enorme coherencia entre lo superficial y lo profundo. Este es un presidente que no tiene contenido ni en la forma ni en el fondo. Realmente una verdadera vergüenza, nos hace pasar un enorme papelón, un viaje ridículo, sin sentido, solo para hacer este manoseo de algunos jefes de Estado que nos lo reciben, porque es la República Argentina, nosotros somos un país importante. Más allá de los errores que hayamos cometido, Mm. de las cosas que nos están pasando, Argentina tiene un lugar en el mundo y una consideración, por lo tanto, el presidente dice de una semana para otra voy para allá, y lo reciben. Esta es una consideración hacia la Argentina y tenemos que estar muy agradecidos y muy reconocidos al mundo por tratarnos de esta Ujú. manera. Ahora, que vaya este señor como nuestro representante es realmente un hecho indignante. Y le digo, y le pregunto, como integrante del cuerpo diplomático, todo lo que pasó en esta suerte de festejo del Día de la Igualdad, etcétera, la bandera argentina con una banda rosa en el frente de la Cancillería, el espectáculo mismo que se brindó allí, no sé si preguntárselo a título personal, pero a título de quienes integran el cuerpo, que imagino que usted tendrá una lectura. ¿Qué pasa con Mire, todo eso? yo creo que es algo innecesario. Yo celebro la igualdad de género, me parece muy importante que en la Argentina se respeten los, todas las variantes de personas y de géneros que hay. Yo creo que es un avance de la cultura universal, de la cultura occidental, pero esto no tiene sentido, no hay forma de explicarlo, yo diré racionalmente, no tiene sentido, me parece, insisto, muy bien todo y que respetemos todo y que aquel que quiera hablar, inclusive en lenguaje inclusivo, que no lo comparto, pero que lo haga, ¿no? O sea, todo esto hay que entenderlo también como una forma de banalizar la realidad. O sea, el Estado tiene otras prioridades, no es esto lo que tiene que hacer, al margen de que incluya, por supuesto, y aquel que quiera expresarse de la forma que quiera lo haga, pero esto, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Me parece que hay una distorsión de todo muy grande. Sí, evidentemente. La última vez que conversamos hablamos de lo que era en ese momento el escenario de la invasión rusa a Ucrania. Hoy el escenario, a prácticamente 80 días de iniciado esta serie de hechos, nos presentan, digamos, lecturas completamente distintas. Me gustaría conocer su análisis de todo esto que está pasando y pedirle una opinión también sobre algo que en otro momento creo que sería el centro de la escena si no existiera este escenario de guerra, que es lo que está pasando en China, donde parece ser que las autoridades han perdido, digamos, idea de proporción con el encierro de 27 millones de personas por un brote de COVID. Sí, respecto de su primer pregunta, se ratifica lo que todos vimos desde el 24 de febrero pasado, que es la unilateralidad, la injusticia de una invasión absolutamente innecesaria, realmente inexplicable, porque yo estoy convencido que el primer Putin tenía una mesa de negociación ganada. Yo creo que la presión que había ejercido, inclusive militar en frontera, etcétera, había generado un clima más que propicio para su propia negociación. Yo diría que él ya tenía ganado un estatus de neutralidad para Ucrania, una suerte de salida, llamámosle la finlandesa,
con no ingreso a la OTAN, de Ucrania, que tenía los grandes temas ganados y iban a quedar sin solución, pero a ser negociados en el tiempo las zonas independentistas del este de Ucrania, la situación de Crimea, que no son situaciones fáciles, pero diplomáticamente se pueden sostener por años en un estatus de negociación y de convivencia. ¿Por qué la guerra? ¿No? A esta altura de la humanidad, etcétera, lanzar este proceso en forma brutal. Y bueno, ya han pasado 70 y casi 80 días y lo único que vemos es la crueldad del ataque a poblaciones civiles, millones de refugiados, millones de desplazados, un hecho que realmente nos hace mal al mundo, por eso se ha mundializado este conflicto. No es un conflicto que pasa lejos hoy. Además, la inmediatez de los medios de comunicación hace que nos vivamos diariamente por la televisión, por las redes, etcétera, y nadie nos puede estar diciendo que es producto de la propaganda de Zelensky. Lo vemos en directo. Y yo creo que esto cargará sobre la conciencia y la responsabilidad centralmente del primer Putin, porque Rusia es un país demasiado importante para que no se reintegre rápidamente al concierto de naciones. Su responsabilidad regional y global es muy grande. Así que yo creo que los acontecimientos ocurrirán en Rusia finalmente. Hay una decisión después de 70 oportunidades en las que ha amenazado con el uso de armas nucleares. Por supuesto que la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos se manejan con prudencia por un lado, pero por otro lado con una creciente división de apoyo a esta nación que está defendiendo su independencia. O sea que creo que el episodio ya es un fracaso para Putin, y creo que cuanto antes esto se pueda resolver y se puedan normalizar las relaciones con Rusia, bueno, vamos a ganar todos. Y respecto de la situación de China, si China maneja todavía la hipótesis de virus cero, una cosa que en Occidente hemos superado. Todos sabemos que desde el primer día, inclusive antes de las vacunas, cuando se debatíamos en Europa, en Estados Unidos, en América, las cuarentenas, siempre se entendió que iba a haber que compartir, que había que buscar el procedimiento de evitar las mayores pérdidas humanas, que había que administrar las urgencias y las instalaciones sanitarias, etcétera, pero siempre se tuvo claro que íbamos a un proceso de convivencia con el virus. China insiste en la hipótesis de virus cero. Entonces, en una ciudad de 5 millones hay un paso y cierran la ciudad. Yo creo que están desgraciadamente equivocados, que lo tienen todavía Pedro Can, ¿se acuerdan? El señor ese de Can, que jugaba de sanitarista y nos daba lecciones por televisión, y que lo ponía el presidente este mismo que fue a manosear a los jefes de Estado europeos ahora, lo ponía detrás y le decía: no, yo hago lo que me dice este señor Pedro Can y otra serie de inútiles que tuvieron un año encerrados. Pero al margen de esta situación, llegamos a lo que nos pasa hoy, la convivencia. Yo, por suerte, acabo de salir del virus, me tocó, pero me tocó también, y creo que finalmente hoy lo que hay que hacer es vacunar, dar las cuartas dosis a la gente que la tiene que tomar, cuidarnos, pero básicamente entender que tenemos que convivir, que esto ya es endémico. Vivimos con influenza, lo que llamamos gripe, hace 2000 años, y no se fue. Ahí está el virus, y lo más probable es que el COVID-19, que es primo hermano de la gripe, con características virósicas específicas, pero son parientes, que lo tengamos dando vuelta, y por lo tanto, bueno, lo que hay que hacer es cierta prevención, y la prevención central es vacunarse y vivir. ¿Qué se le va a hacer? A todas las hipótesis que tenemos de daños y enfermedades, tendremos que sumarle esta en forma permanente. China todavía no toma esa decisión. Yo mantengo comunicación con amigos chinos, etcétera, y los veo agotados. Veo gente que por primera vez
La sociedad china es muy vertical, muy Ujú. respetuosa del poder. No es una dictadura el régimen chino a la luz de lo que nosotros llamamos dictadura. Es un sistema que funciona con otros valores. Sin embargo, este agotamiento por las cuarentenas y los encerramientos y no poderse conectar, etcétera, le están causando muy serios problemas. Yo creo que va a haber expresiones crecientes de Sí, indignación sí. popular frente a esta política. De hecho, ha habido varios cacerolazos muy fuertes en Shanghái. Bueno, esto es uno de las manifestaciones, ya digo, yo por contacto directo veo gente que me llama la atención, que me lo digan, porque yo les pregunto, tengo pendiente un viaje a China que no puedo hacer, porque tengo que hacer 21 días de cuarentena para ir a China. Ujú. Una Este, locura. y todos me dicen, bueno, esperemos que esto termine, porque ya no damos más, esto es insostenible. Entonces yo creo que curiosamente están provocando reacciones en gente no mansa, sino acostumbrada a un pensamiento, una forma de Claro. funcionamiento social, vertical, etcétera, a lo que nosotros llamamos en Occidente dictadura o democracia, en Oriente en general y en China en particular es orden o caos. Y el orden es un Claro. valor superior. Entonces, por eso yo soy prudente en cuanto a las calificaciones occidentales, porque sí que es otro sistema. Pero esto está poniendo en tela de juicio, esto porque es una decisión sin lugar a duda equivocada, costosa desde el punto de vista económico. China tenía una perspectiva de crecer al 8% en el 2022, ya ha tenido que bajar al 4%, o sea, le ha afectado al 50% esas máquinas de producción y de crecimiento extraordinaria que China, y si no cambian eso, creo que van a vivir por primera vez en 30 años un periodo de estancamiento o inclusive de retroceso. Sí, hay que ver ahí cómo impacta, porque ya vienen con problemas con el tema del financiamiento y crédito a la vivienda y demás, pero bueno, como siempre, embajador, muchísimas gracias, me alegro que se haya recuperado bien del paso por el Ahí COVID, estoy, muy todavía amable, como después de alguna tos, pero bueno. pero por favor, todo muy humano, no se preocupe, muchísimas gracias. Bueno, le mando un gran abrazo. Gracias. Igualmente. El embajador Diego Velar saliendo del COVID con alguna tos, pero la debacle de las criptomonedas provoca pérdidas por más de 200.000 millones de dólares en un solo día. Las criptomonedas es donde la gente va sin entender qué coño está haciendo, creyendo que ahí tenía a salvo su dinero.